Vamos a iniciar, jóvenes. Ya hicimos la parte que nos corresponde, lo cual es hacer obras, ¿vea? Y también está la parte donde es necesario, ¿va? Predicar el Evangelio. Vamos a ver, vámonos a la primera carta de Juan, allá al final, ¿vea? Acerca de Apocalipsis. No vamos a hablar del Apocalipsis. A la primera carta de Juan, capítulo 2. Y vamos a estar meditando por algunos minutos el consejo del Señor a través de su palabra para nosotros. ¿Lo tenemos? Capítulo 2, y vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 6. Dice así la palabra del Señor. Primera carta de Juan. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, porque nos permites como iglesia, como jóvenes, reunirnos para poder alabar tu nombre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos en este lugar. Asimismo, te pedimos que bendigas a los que por alguna razón no están aquí acompañándonos. Señor, te pido que esta palabra, como lo decía el joven que oró, no solo la atesoremos, sino que la practiquemos, que la conozcamos y sepamos que cuando vivimos en agrado a ti, todo es mejor. Quédate con nosotros el resto de la tarde, bendice nuestras vidas y siempre cuídanos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Bueno, como acabamos de leer, vamos a hablar un poco acerca, o mejor dicho, yo le puse el tema aquí, viviendo como un discípulo de Cristo. Jóvenes, cuando nosotros adquirimos o decidimos seguir al Señor, nos hacemos discípulos de Él, ya automáticamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como mentor, como maestro a Jesucristo. Por lo tanto, cuando una persona sigue a alguien, esta persona se hace mentora, maestro, y el que le sigue se hace llamar un discípulo. Y debemos tomar en cuenta algo: un discípulo imita a su maestro. Un discípulo imita a su maestro, un discípulo trata de ser como su maestro. No podemos superar a Jesús en esta ocasión, pero acá en la tierra muchas veces hemos nosotros tratado de imitar a las personas. Incluso usted en la escuela podrá llegar a tener un maestro y puede llegar a superarle. ¿Ya? Tal vez en el área de matemáticas usted puede llegar a ser mejor que su maestro de matemáticas. En el área espiritual, nuestro mentor, nuestro maestro es Jesucristo. Y por ende nosotros nos hemos llamado discípulos de Él. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vivir como discípulos de Cristo? Obviamente hay muchas maneras que demuestran que una persona es un discípulo de Cristo. Pero yo aquí tengo 3 cosas que hacen mejor dicho, un discípulo de Cristo. Pensemos en primer lugar, un discípulo de Cristo guarda su palabra. Ahora, ¿qué significa guardar en el contexto? Significa obedecer, ¿ya? Significa respetar, significa escudriñar, significa practicar. Y eso es lo que vamos a tomar en cuenta en primer lugar, ¿vea? Es necesario, jóvenes, que demos a conocer lo que Jesús hace en la vida de nosotros. Ahí creo que, si no me equivoco, es un salmo que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué dice? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Joven, yo me voy a involucrar también como joven porque estoy joven. Para que nosotros vivamos una vida en agrado al Señor y tengamos una vida fructífera, debemos guardar su palabra. O sea que en pocas palabras debemos de vivir en agrado al Señor, no debemos equivocarnos. Porque eso es bien importante en la vida de un hijo de Dios, en la vida de un discípulo del Señor.
Solo pensemos en lo que piensa el Señor cuando nosotros nos equivocamos. Y no nos equivocamos a veces intencionalmente, sino que a veces nos equivocamos porque queremos. A veces planeamos incluso equivocarnos. Ahora, pensemos en qué piensa nuestro maestro de nosotros cuando actuamos de tal manera. Yo en lo personal, si yo fuera papá y mi hijo no me obedeciera, yo me sintiera deshonrado, yo me sintiera mal. ¿Por qué? Porque mi hijo no ha obedecido lo que yo le he dicho. Igual sus padres, cuando ustedes desobedecen, cuando hacen lo incorrecto, cuando hacen lo que no les dicen, sus padres se sienten decepcionados de ustedes. Cuando su padre le dice, mañana te quiero a las 7 y ustedes llegan a las 11, hay decepción en ellos. Entonces, para que nosotros podamos ser verdaderos discípulos, debemos obedecer la palabra de Dios, obedecer sus mandamientos, demostrar, jóvenes, con nuestra vida lo que habita en nosotros. Hay una característica bien importante de un discípulo del Señor, y es que donde quiera que se encuentre es diferente. No importa a donde yo me encuentre, si yo me considero un discípulo del Señor, voy a ser diferente. ¿Cómo yo me considero diferente? Por la manera en que yo trato a los demás, con la manera en que yo me doy a conocer, cómo yo hablo, cómo yo me presento. Eso habla mucho de mí. Yo les he dicho anteriormente que cuando yo llegué a la universidad por primera vez y como a los 2 meses se dieron cuenta que yo era cristiano, a mí me habían puesto el hermano Toby. Así me dijeron a mí, el hermano Toby. Y al principio yo me molesté, porque el maestro, ustedes lo han escuchado, y yo dije, por lo menos yo no digo malas palabras cuando enseño o malas expresiones. Pero con el tiempo me puse a pensar y dije, bueno, al menos soy el hermano Toby, vea. Imagínense que me hubieran puesto el Cirra o el viejo Limba como un primo mío. o sea, me dieron o me pusieron una etiqueta en base a lo que veían en mí. ¿Y qué fue lo que veían en mí? Pues al inicio yo, cuando hacían comentarios o chistes vulgares, pues no, uno no se ríe. Y si usted se ríe, joven, ríase en su mente. Pero no, ríase en su mente. Porque es cierto, hay cosas que no dan risa, pero no lo dé a conocer, porque eso habla mucho de nosotros. Entonces, con el pasar del tiempo, en el lugar donde usted se encuentra, la gente le da la etiqueta de cristiano, la gente le da una etiqueta diferente a los demás, pero esa es parte de nuestro comportamiento. Debemos dar a conocer lo que habita en nosotros. Y como ya lo dije al inicio, un discípulo de Jesús, un discípulo de Jesucristo, imita o trata de imitar a su maestro. Hermanos, cuando el hijo crece, el padre, ¿qué es lo que espera? Que sea una persona impecable. Cuando ustedes estén más grandes, cuando ustedes se gradúen de la universidad, ¿cómo se sentirán sus padres? ¿Creen ustedes que les dará igual o será un día especial? Será un día especial. Porque a lo mejor nuestros padres nunca fueron profesionales, algunos de los que están acá. Y cuando ven a su hijo con la toga, ¿vea?, con su título, hay un orgullo en ellos. Solo imagínense el sentimiento que siente un padre cuando uno se destaca en cualquier área, cuando uno se esfuerza y logra sus objetivos y sus metas. En el área secular hay emociones cuando cumplimos metas. Ahora pensemos cómo se siente Dios cuando nosotros vivimos una vida en agrado a Él. ¿Cómo se siente Dios cuando nosotros tratamos de parecernos a Jesucristo? Cuando tratamos de imitar a nuestro mentor, a nuestro maestro, quien era Jesucristo. Ahora, yo quiero que pensemos en que guardar, como ya lo dije, obedecer tiene un sinónimo de guardar. Obedecer su palabra. ¿Recuerdan ustedes una ilustración? Bueno, no una ilustración, sino que una historia de cómo fue llamado Pedro al ministerio. ¿Quién recuerda? ¿Recuerdan? ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando fue llamado al ministerio? ¿Ah? ¿Pescando qué? Estaba pescando, dice la Biblia. ¿Y qué pasaba con Pedro? ¿Qué encerraba aquel cuadro? ¿Qué pasaba en la vida de aquel hombre en aquel momento? ¿Estaba pescando, Giza, o no? Y pescaba. ¿Le estaba dando fruta a la pesca? La Biblia dice que no. Aquel hombre tiraba la red
y no agarraba nada. Y a saber cuántas veces lo había intentado. Jesús se presenta ahí y le dice, tírala otra vez. ¿Creen ustedes que aquel hombre lo quería hacer? No, aquel hombre no lo quería hacer, porque había intentado muchas veces, jóvenes. Y así pasa con nosotros, lo intentamos y lo intentamos. Pero aquel hombre obedeció y la Biblia dice que ahí pasó un milagro. Porque aquel hombre aquel día pescó y pescó en abundancia. Es más, nosotros hemos visto en las películas cómo aquellas redes y tumbas así los barcos, de la cantidad de peces que aquel hombre pescó aquel día. Fue un milagro, pero ¿qué produjo este milagro? La obediencia. Para que veamos que la obediencia al Señor trae resultados. Ahora, esta ilustración yo la puedo traer a mi vida, ustedes también la pueden traer a su vida. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que muchas veces intentamos ejecutar un plan fuera de las manos de Dios y no nos surge nada. Pero es porque no estamos obedeciendo al Señor. Y de repente se nos ocurre obedecer al Señor y todo sale a la perfección. Todo sale bien. ¿Saben por qué? Porque cuando obedecemos al Señor, todo es mejor. Cuando obedecemos su palabra, todo sale mejor. Jóvenes, el que adquiere el título de discípulo, el de un hijo de Dios, debe vivir en obediencia a Él. Debe ser obediente en todo. Cabe más decirlo, pero cuando nosotros como hijos nos portamos bien con nuestros padres nos cuidan. Nuestros padres están pendientes de nosotros. Miren que yo nunca fui un hijo bien obediente, pero cuando yo podía y trataba, yo lo era. Y ahora, así como estoy ya viejo, cuando yo voy a donde mi mamá a visitarla y ella me ofrece comida y ella sabe cómo me gusta y ella me trata como que fuera niño. Y ella dice que yo soy su niño y a mí me da pena, ¿verdad? Porque delante la gente dice, él es mi niño, y yo, bigotudo, ya está con vara, ¿me entiendes? Pero ¿cómo nosotros nos ganamos ese aprecio? Nos ganamos ese aprecio cuando obedecemos al 100%. Ahora, si mi mamá y mi papá terrenal me tratan de tal manera, solo imagínense lo que puede hacer Dios en nuestra vida cuando le obedecemos. Y no hay nada mejor que tener contento a Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Obedeciéndole en todo. Jóvenes, es un compromiso y es un desafío guardar los mandamientos de Dios. Y eso yo estoy completamente seguro. Y somos fácilmente tentados. Los jóvenes somos tentados. Yo he pasado por donde ustedes están y digo que he pasado porque ya estoy mayor que ustedes. Y yo estoy aprendiendo, jóvenes, a ponerme en los zapatos de los más jóvenes que mí. Porque somos tentados. Somos tentados en el área sexual. Somos tentados en el área de la pornografía. Somos tentados en cuanto a las amistades en el mundo. Somos tentados en tener una relación bajo el yugo desigual. Somos tentados en muchas áreas. Somos fáciles. A veces Satanás busca la forma en la que nosotros podemos caer y ahí nos ataca. Ahí nos ataca y Él está pendiente de nosotros para ver cómo nos hace caer. Por eso el adquirir un compromiso, yo estoy consciente que es un desafío. Es un reto vivir como un discípulo de Jesús. Pero se puede lograr. ¿Cómo se puede lograr? Viviendo en comunión con Él. Si nosotros vivimos, jóvenes, en comunión con el Señor y amamos vivir cerca del Señor, créanme que Satanás va a huir de nosotros, porque sabe que no podrá contra nosotros. Pero es un compromiso personal. Aquí podemos orar en conjunto, pero al final el compromiso es de usted. Usted es quien decide si la tentación le doblega o no. Usted es quien decide tener una relación cercana al Señor. La obediencia a Dios siempre, jóvenes, nos trae buenos resultados. Al final de un día o de un año lleno de obediencia, Dios premia a sus hijos. Dios premia a sus discípulos. Pensemos en segundo lugar. ¿Qué más podemos hacer como discípulos de Cristo? En segundo lugar, pensemos en que debemos imitar a Jesucristo como Maestro. Ahí en la primera carta de Corinto,
Yo la voy a leer en el capítulo 11 y en el versículo número 1. Ahí podemos ver Pablo hablando a los corintios, hablando que todo lo que hagan lo deben hacer para la gloria de Dios, aconsejándoles que cada una de las cosas deben hacerlo para la gloria de Dios. Y al final podemos ver que dice ahí, sed imitadores de mí, dice, así como yo de Cristo. Jóvenes, si hay algún hombre al que yo admiro es a este. Yo admiro mucho a este hombre, a Pablo, porque habla con tanto amor a las iglesias, aun cuando ellas fallaban. Este jueves que pasó, que estuvimos allá en la casa con un pequeño grupo de jóvenes, el hermano Alfonso decía que hay algo bien especial en y siempre hablaba de hijitos míos, los trataba con amor, pero siempre acompañado de la autoridad. Y aquí podemos ver nosotros palabras de Pablo a la iglesia, palabras en amor, pero con autoridad. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Debemos imitar nosotros a Jesucristo. Debemos imitar a nuestro Maestro. Debemos imitarle porque eso es lo que hace un verdadero discípulo de Cristo. Vivir, jóvenes, como Jesús vivía es un reto diario en nuestra vida, ¿ya? Vivir como Él vivía es un reto diario. Un buen hijo de Dios trata de imitar a Cristo. Ahora, jóvenes, si pensamos en las cualidades que tenía o que practicaba Jesús, pues creo que nos quedamos cortos, ¿ya? Porque, ustedes respóndanme sí o no. ¿Jesús amaba a la gente? ¿Ah? ¿La amaba? Sí. ¿Jesús compartía con los demás? Sí. ¿Jesús sanaba enfermos? Pero nosotros no podemos andar enfermos, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, ¿ustedes aman a todas las personas que le rodean? Digan, no, pues hombre, ya Dios sabe. ¿Ustedes aman a todas las personas? Pues checa gemela, yo pues acá. No todos amamos a todos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, hay una parte todavía carnal, pecaminosa en nosotros que nos impide parecernos a Jesús en cuanto a amar a los demás. Pero ¿cuál es el mandamiento? Que nos amemos unos a otros. ¿Está difícil? No está difícil, está perro. ¿Ya? Yo en lo personal, jóvenes, no odio a nadie. A mí me han hecho varias jugadas como para odiar a las personas. Pero gracias a Dios yo no puedo odiar a nadie bien. Yo me enojo en el instante, si la persona con la que estoy enojado la tengo ahí, yo no sé qué pasaría. Pero a mí ya al siguiente día me pasa. Yo no puedo odiar a las personas. Tampoco le puedo estar diciendo, me pegaste y te amo, tampoco. Ya, porque no se puede. Pero fíjense, jóvenes, que cuando nosotros tratamos, porque esto se trata de tratar, cuando tratamos de parecernos a nuestro Maestro, fíjense que las cosas negativas de nuestra vida van desapareciendo. Y fíjense que el problema de amar al prójimo, el más difícil está en las mujeres. Y lo digo porque así es. Porque las mujeres con una mirada ya odian a una hipota. ¿O no? Si yo paso una hipota aquí y le tiro una mirada mala, allá la cruzó, ya le cae mal. Vea, yo no sé si algunos hombres son así, pero a mí si me miran mal, pues yo digo, pero en las mujeres está ese problema. Y ya después, no sé si hemos llegado al punto de decir, yo antes, vos a mí me caías mal y hoy te considero mi amigo. Vea qué pasa eso. Porque antes de conocer a nuestro prójimo, nos damos la tarea de odiarle y no le conocemos. Es un problema grave que tenemos nosotros los seres humanos. Pero si vamos a imitar a Jesucristo, tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Pidámosle al Señor paciencia. Y así vamos a amar a nuestro prójimo. Buscamos imitar al mundo. Y eso sí se nos hace fácil, vea. Tenemos el reto todo el año 2023. Y el reto es parecernos a Jesús, quien es nuestro Maestro. Pero en vez de parecernos a Jesús, nos parecemos más al mundo. ¿Cuándo nos parecemos más al mundo? Cuando practicamos las cosas que hay en el mundo. Y miren, hipote,
ir al mundo y parecernos al mundo. No cuesta nada, hombre. No cuesta nada. No cuesta nada. ¿Qué tengo que hacer yo para pecar esta noche? Bueno, hay un montón de discotecas en San Miguel. Me voy para allá y yo me parezco al mundo. Dejo mi título de hijo de Dios en Chinameca y me voy para San Miguel a una discoteca. Es fácil parecerse al mundo. Por eso es que ser jóvenes, un hijo de Dios, ser un discípulo de Jesús, es un reto grande. ¿Y saben quiénes adquieren este reto? Solo los valientes, los que realmente quieren ver un cambio en su vida, los que realmente adquieren compromiso con el Señor. Y es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Recuerda el día que usted aceptó al Señor? ¿Recuerda? ¿O les hago que recuerden? ¿Recuerdan? Todos recordamos. Yo lo recuerdo que fue un domingo, yo recuerdo. Y ese día yo adquirí un compromiso. Y mi compromiso era seguir a Jesús. Y no solo seguirle, sino parecerme a Él. Practicar las cosas que Él hacía o tratar de practicarlas. 3 cosas que debemos recalcar, jóvenes, que demuestran que, o mejor dicho, que debemos saber que somos verdaderos discípulos de Cristo. Y he estado hablando con los jóvenes del CDI acerca de esto. Una de las cosas que me hacen a mí acreedor del título de discípulo de Cristo es que yo soy parte de la familia de Dios. Yo soy parte de la familia de Dios y usted también es parte de la familia de Dios. Ahora, esta familia no es como la familia rica, ¿verdad?, de aquí de El Salvador o del mundo. Esta familia no es la Rockefeller, no es la Bukele, ¿verdad?, no es la Ford. Esta es la familia de Dios. Y es un privilegio ser parte de la familia de Dios, ¿ya? ¿O no? No, es un privilegio ser parte de la familia de Dios. Entonces, cuando nos convertimos en discípulos de Cristo, Dios nos da la potestad de ser llamados sus hijos y somos parte de la familia de Él. Somos parte de la familia de Dios. Y por eso es que nosotros nos decimos hermanos. No somos hermanos de sangre, pero somos hermanos de un mismo Padre, ¿ya? ¿Qué más? Un discípulo del Señor, joven, es un extranjero en el mundo. ¿Saben qué es un extranjero, verdad? Una persona que está en un lugar que no pertenece. Ese es un extranjero. Y los discípulos de Dios, los discípulos de Cristo, somos extranjeros en este mundo. Y jóvenes, ¿por qué digo esto? Porque un extranjero trata de no enamorarse del lugar del cual no reside. Si yo soy pasajero en este mundo, si yo un día partiré de este mundo, no debo de enamorarme de este mundo. Porque si usted se enamora de este mundo, joven, ¿qué va a pasar? Aquí se va a quedar. Usted no se ha dado cuenta, no ha escuchado historias bueno, hace unos días estuve viendo en las noticias que a un montón de personas les dieron la ciudadanía salvadoreña. Y entre tantos que dieron su testimonio, estaba un suizo. Y dijo el suizo, porque es muy interesante saber por qué vienen a El Salvador, viendo de Suiza, y uno queriendo estar en Suiza, ¿va? Y dijo el suizo, yo soy nacionalizado salvadoreño, y ¿qué pasó? Lo que pasó fue que estuve en las playas 3 semanas, conocí a mi mujer, me casé con ella. 3 semanas le bastaron para conocer a una mujer, se casó con ella y sido ciudadana. ¿Creen ustedes que este hombre va a volver a Suiza? Va a volver de visita, pero el hombre ya se enamoró de las playas y sobre todo se enamoró de su mujer. Eso pasa con el creyente cuando se enamora del mundo. No tiente al mundo, joven, o no permita ser tentado por el mundo. Somos extranjeros. Un día ya no vamos a estar aquí. Un día vamos a dejar todo esto. Usted puede tener 2, 3 concubinas en el mundo, aquí van a quedar. No debemos enamorarnos de eso. No se enamore del dinero, no se enamore de la moda, no se enamore de las personas que no aman al Señor. No busque amistad con el mundo porque somos extranjeros. Un día estaremos en el cielo. Allá tenemos nuestra ciudadanía. No somos de este mundo. ¿Qué más podemos pensar que tiene como característica un verdadero discípulo de Cristo? Que es un embajador de Él. Ser un discípulo del Señor es ser un embajador de Cristo.
Todos sabemos aquí qué es ser un embajador, vea. ¿Saben qué es una embajada? ¿Ah? Después que aquí le están bajando la... ¿Saben qué es una embajada? Daniel. Ah, no, Jonathan. ¿Sabes qué es una embajada? Todos sabemos aquí qué es una embajada. Una embajada es un lugar que representa a un país. Por ejemplo, Cristian es el embajador de la India. Un ejemplo. Él es el contacto más cercano para tener pláticas con la India. Así no somos nosotros. Nosotros somos embajadores de Cristo. Y es importante que pensemos en esto. Ser discípulos de Cristo nos hace embajadores de Él. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que representamos a Cristo. Si yo voy a San Miguel, yo represento a Cristo. Si yo voy a trabajar, allí represento a Cristo. Si yo voy al estadio, ahí yo represento a Cristo, porque soy embajador de Él. Y es por eso que debemos cuidar nuestro testimonio. Ah, que voy a ir a Japón, y allá nadie me conoce. Allá soy embajador de Cristo. A donde quiera que yo vaya, soy un embajador de Cristo. Y por eso debemos cuidarnos. Vamos a cuidar lo que hacemos, con quién lo hacemos, a dónde nos encontramos, lo que decimos, las acciones que tomamos. Tenemos que ser cuidadosos, porque la gente no observa a Juan en la calle. ¿Saben a quién observan? Observan a alguien de la iglesia bautista, a un cristiano. ¿La Isa? No crean que me conocen a mí como Juan Carlos, no. Si yo voy al mundo, allá van a decir, ay, él es cristiano. Esa etiqueta nos han dado a nosotros. ¿Pero por qué? Porque somos representantes de Jesucristo. Entonces, debemos ser cuidadosos, jóvenes, cuando confesamos si somos realmente hijos de Dios. Mire el versículo 4 de ahí de primera carta de Juan. Vea lo que dice ahí. Versículo 4. Dice, mire, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice? El tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado si nos presentamos como hijos de Dios. Porque si no vivimos como hijos de Dios que somos mentirosos. Y yo no lo digo yo, ahí está la palabra. Somos mentirosos. La Biblia declara que una persona que finge, que finge ser un hijo de Dios, que finge ser un discípulo de Cristo, es mentiroso. Por eso hay que ser cuidadosos cuando nos presentamos como tal. Si usted viviera una vida como quiere, si usted quiere vivir la vida mejor como quiere, jóvenes, parece duro esto, pero mejor evite decir que es un cristiano. Si usted quiere vivir la vida loca, como decía Ricky Martin, mejor evite ser cristiano. ¿Sabe por qué? Porque mancha la imagen de la familia de Dios. Porque aquí no se trata de que uno falla. Aquí no se trata de que falló un miembro del cuerpo, si todos somos un cuerpo. Por ejemplo, si mi dedo tiene cáncer, ¿creen ustedes que van a decir en el hospital, el dedo del joven tiene cáncer? No, van a decir, el joven tiene cáncer. Si hay algo en mí que está mal, van a decir, fulano tiene algo malo. No van a decir, la parte de él está mala. Sino van a decir, él está enfermo de tal cosa. Por eso debemos ser cuidadosos, hombre. Miren, es bien difícil, lo vuelvo a decir, es bien difícil, hombre. Yo les entiendo, pero se puede. Se puede. Y vamos a ver más adelante cuál es el resultado de vivir como verdaderos discípulos. Entonces, ya tenemos que el verdadero discípulo guarda su palabra. En segundo lugar, dijimos que imita a Jesucristo como maestro. Y pensemos en último lugar. También demuestra el amor de Jesucristo. Versículo 5, que dice, pero el que guarda su palabra, que dice, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Demostremos el amor de Jesucristo. Y debemos empezar, jóvenes, a quitar etiquetas.
Hace unos domingos el pastor predicaba de que cuando aquí vienen personas debemos de empezar a quitar la etiqueta. A él no voy a saludarlo a él sí, a ella no, a él sí porque ya anda bien Catrín, a él no, porque amar a las personas nos incluye a todos por igual. ¿Ya? Si vamos a imitar a Jesucristo, nuestro mentor, nuestro maestro, vamos a amarlos a todos. ¿Es difícil amar al prójimo? Sí, es difícil, pero lo podemos hacer. Si no dejamos, jóvenes, que Dios actúe en nuestros corazones y en nuestra vida, el amor de Dios no se va a perfeccionar en nosotros. No se perfecciona. Y cuando un amor no se perfecciona en la vida del ser humano, en la vida de un hijo de Dios, no puede amar. No puede amar. El mandamiento dice amar a los demás como a nosotros mismos. Quiere decir de que yo voy a amar a mi prójimo de tal manera como yo me ame. Si yo no amo a Cristo, quiere decir que yo tampoco no me amo. Debemos amarnos tal y como nosotros nos amamos. Ahora, una persona que odia a todo el mundo lo que va a demostrar que se odia a sí misma. Es la lógica, según la Biblia. Entonces, amar a nuestro prójimo, como Jesús lo hizo, también demuestra que somos verdaderos discípulos. Ahora, debemos andar como Él anduvo, versículo 6. Dice, el que dice que permanece en Él, ¿qué debe hacer? Andar como Él anduvo. Debemos demostrar que hemos sido llamados, que por algo llevamos el título de discípulos, de hijos de Dios, que por algo nos llamamos cristianos. Y yo quiero que tomemos en cuenta esto, y todos, hasta yo me incluyo, si decimos, jóvenes, ser hijos de Dios, debemos demostrarlo. Debemos demostrarlo. Si decimos que Dios ha cambiado nuestra vida, debemos demostrarlo. Si decimos de que Dios bendice nuestra vida, demostrémoslo siendo agradecidos con Él. Si decimos que pertenecemos a la familia de Dios, debemos demostrarlo. Esto se trata de demostrar. Si yo digo que soy un hijo de Dios, que soy un cristiano, yo debo de demostrarlo. No debo de permitir que el mundo me conozca a mí con una etiqueta que no sea un hijo de Dios. ¿Ya? Por eso es que se nos incita aquí a que seamos prudentes, jóvenes. Seamos prudentes en lo que hacemos. El pasaje al inicio comienza hablando de que tenemos abogado y podemos pecar y tenemos a quien nos perdona. Y eso es lo bonito de todo. Si nos equivocamos, tenemos quien nos perdona. Y gloria a Dios por eso. El problema es que la práctica de pecado se sale de control. Yo ponía un ejemplo. Hoy en la mañana con los jóvenes y yo les decía, a veces el hombre no planifica pecar. Pero va, por ejemplo, Giza, si vas en la costa para San Miguel y enfrente de vos va una muchacha bonita, evitarás verla. Solo que te pongas así la mano, pero no podés. Ahora bien, Jesús buscó pecar al ver a esta muchacha. No buscó porque la muchacha se sentó ahí y más iba con vestido corto. Ahí. Buscar el pecado, jóvenes, practicar el pecado es lo malo. Ahora si ven allí allá por donde están aquellos lugares, buscando ahí por las 10 de la noche, es diferente. Carne asada, carne fresca. Es diferente. No es lo mismo, jóvenes, practicar el pecado o a veces pecar intencionalmente. A veces uno se molesta, ¿verdad? Y este niño, ¿verdad? No le dije nada, pero pensé en darle un restregón, por ejemplo. No va a decir, ¿pequé o no pequé? Sí, pequé. Intencionalmente y me enojé tanto y yo maldije a mi prójimo y yo esperé que le pasara algo. Pequé. Fue instantáneo. Ahora ven, si usted planifica, ¿verdad? De mañana por la noche una pedrada a la casa del neto, la duralita, eso es pecado. Y es lo que nosotros o lo que los hijos de Dios no hacen. El verdadero hijo de Dios no planifica pecar, no practica el pecado. ¿Que sí peca? Sí peca. Sí pecamos y tenemos abogado, ¿verdad? Tenemos abogado para con eso.
Jóvenes, ¿por qué les digo que debemos vivir como discípulos de Cristo? Porque solo, jóvenes, solo mira, un principio importante en la vida del creyente, solo convivir como un verdadero discípulo de Cristo ya impacta la vida de los demás. Miren, en el libro de los Hechos, te habla cómo vivía la iglesia primitiva. Tal vez ustedes han leído ahí por el capítulo 2. La iglesia primitiva dice que se reunían y andaban juntos y comían juntos y salían juntos y en armonía y se daban cosas y repartían juntos. Miren qué bonito, así como nosotros, ¿va? Todos lo hacían juntos. Y dice la Biblia que Dios iba añadiendo las personas que tenía que añadir según el testimonio de la gente. O sea que podemos lograr muchas cosas solo con nuestro diario vivir, ¿ya? Puede ser que ahí donde usted se encuentra, en su lugar de trabajo, o las personas con las que usted anda, en el estudio, solo con la vida que usted vive como un verdadero discípulo puede atraer almas a Cristo. Sin necesidad, ahora bien, debe de evangelizarlo, sí, pero sin necesidad de evangelizarle, solo con el testimonio de su vida, usted puede cambiar la vida de una persona. ¿Por qué? Porque es lo que les acabo de mencionar que pasó con los primeros cristianos. Porque la gente quiere sentir lo que nosotros sentimos. La gente quiere estar o experimentar lo que nosotros experimentamos. Jóvenes, nosotros como hijos de Dios, ¿somos bendecidos o no? Y la gente se pregunta, ¿y este de dónde está estudiando si no tiene los recursos? Somos bendecidos. La gente se pregunta, miren que cómo anda, somos bendecidos. Y llega un momento donde la gente quiere ser bendecido como nosotros, pero mucho tiene que ver el testimonio de nuestra vida. Jóvenes, debemos andar cuidadosos en este mundo, hombre. Mire, hoy en este tiempo, qué difícil es pecar, hombre. Qué difícil es fallarle al Señor. Es difícil. Y lo peor es que muchas veces hay resultados que causan problemas a nuestra vida. El pecado nos aleja del Señor. El pecado me impide servir al Señor. El pecado me impide crecer de la mano con Él. El pecado me aleja de las bendiciones de Él. El pecado produce, jóvenes, solo destrozos. Y aquí se nos invita a nosotros a que guardemos su palabra, a que obedezcamos su palabra, a que la escudriñemos. Se nos invita también a que busquemos imitar a nuestro Maestro, a Cristo, y sobre todo que demostremos el amor de Jesucristo. Hay más formas de parecernos a Él, sí hay muchas maneras, pero aquí hemos visto solamente 3. Jóvenes, en conclusión, debemos actuar como verdaderos hijos de Dios. Vivamos como verdaderos hijos de Dios. Y aquí el resultado. El resultado de vivir una vida en obediencia al Señor. El resultado de vivir una vida como un verdadero imitador de Cristo es que nuestra vida es bendecida y es fructífera. Nuestra vida da frutos. Somos bendecidos, hombre. Jóvenes, si ustedes son bendecidos, viven una vida de agradecimiento al Señor, sirva al Señor. Trate de imitar. Si ayer se equivocó, ahora trate de no equivocarse. Pero busque al Señor cuando se equivoca. Tenemos abogado. Pero el abogado empieza a trabajar cuando ¿qué? Cuando se le busca. Y Él nos perdona, dice la Biblia. Él nos perdona, pero debemos buscarle y decirle, Señor, ayer fallé, pero ya no quiero fallar. El resultado final de la obediencia al Señor, jóvenes, siempre, como lo he dicho, será para nuestro bienestar. Dios desea bendecirme a mí, desea bendecirnos a todos, desea hacer muchas cosas con nosotros, pero debemos aprender a imitar a nuestro Maestro, debemos aprender a imitar a nuestro Dios y vivir como un verdadero discípulo de Cristo. ¿Aceptamos el reto o no? Aceptemos el reto y verán cómo Dios nos va a bendecir a todos. Que el Señor los bendiga.